Hola YouTube, bienvenidos a un video más de Risk Global Domination. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Por si no han notado, no es mi jugador el que estamos viendo. Este es el round 4 del torneo del Campeonato Mundial Todos contra Todos 2024 temporada 2. Esto lo jugamos hace una semana más o menos, del momento que lo estoy grabando. Lastimosamente estaba fuera de mi casa, así que estaba jugando con mi tablet. Mi tablet es muy vieja, así que no puedo grabar. Es más, no puedo ni ver Discord y jugar el juego al mismo tiempo. Puedo estar en uno o en el otro. Pues si abro Discord se me cierra Risk, y si abro Risk se me cierra Discord. Anyway, es una tablet vieja, entonces no podemos grabar. Sin embargo, el juego estuvo muy interesante. No les voy a tratar de no darles muchos spoilers mientras comento sobre el video que White the Chaos me proporcionó muy amablemente. Vayan en un poco de amor, like, subscribe, todo lo bueno para White the Chaos. Voy a dejar el link abajo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es comentar sobre el juego, sobre el video de él, tratando de explicarles dónde estaba yo, porque lastimosamente el juego es con niebla. ¿Ok? Los settings es básicamente África avanzada, 70% progresivo con niebla. Perdón, ya no sé ni dónde estoy. 70 es hoy. 70 es el round 5. El round 4 es zombies, progresivo, con niebla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el video. Puede que haga pausas para explicarles más o menos dónde estaba yo, cuál era mi plan. Wildacao se está también hablando en inglés, eso sí. Así que vamos a ver cómo nos la jugamos y démosle bimba. Entonces, como les estaba hablando, yo estaba jugando con la tablet. Mi plan para el round 4, debido a que estaba jugando con un tablet móvil muy lento y este es un mapa grande, era básicamente sobrevivir tanto como fuera posible, hacerme lo más difícil de matar, para obtener los más puntos que pudiera. Realmente no esperaba un buen juego, así que mi plan original era hacerme difícil de matar para quedar tercero, tal vez segundo, nunca sabe uno. Sin embargo, primer punto, estamos en la última posición en un juego progresivo. Eso es bueno. Segundo punto, zombies. Y estamos en la última posición, podemos usar a los zombies. Pero aún así, mi plan era hacerme lo más difícil porque realmente jugando con mi tablet en móvil, uno es muy lento. Y como ven, este mapa es grande. Entonces, ¿cuál fue mi plan? Vamos a ver si ven mi cursor. Si lo ven, perfecto. Básicamente, ponerme en tantas posiciones como fuera posible, mantenerlas. Recordemos que estamos hablando de zombies. Entonces no siempre es posible mantener 10 posiciones. Pues si tenés 3 o 4 tropas en alguna, vas a morir. Entonces, White the Chaos iba primero. Los primeros turnos van a ser Pass a Card and Pass. Yo básicamente estoy aquí arriba, en esta posición. Aquí tengo un stack que ustedes no ven ahorita. Y estamos en esta posición de aquí abajo. Y esta es el centro. Básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones de las que vamos a montar. ¿Ok? White the Chaos piensa que me ve completamente, pero no es cierto. No me ve completamente porque él no ve esta posición. That one's probably gonna at least be a 9 by the time it starts smacking things. En este caso los zombies en primer turno van a ser 2x-1. Esto se va a convertir en un 13. Esto en un 9 como él dijo. Y este en un 7. Entonces mi plan es ver cómo sobrevivo la mayor cantidad de posiciones. Esta es la que más me preocupaba. Tenía creo que un 5. O no, menos de un 5. No me acuerdo cuántos puse aquí. Pero traté de equiparar este 5 y jugármela apenas. Entonces aquí voy a tener un 5 después de mi turno. No quiero brincar mucho, pero ahorita vamos a ver si brincamos un poco. Entonces empezando el juego, ya White the Chaos está viéndome a mí, viendo cómo me mata a mí.
practice games are sort of a mixed bag. Some of them were really successful and some of them were disastrous. Él tuvo la suerte de practicar, yo no. Yo entré directamente a este juego a ciegas, sin practicar, en tablet. Como digo, mi plan es sobrevivir. Hasta el momento, en este momento es cómo sobrevivo con la mayor cantidad de posiciones. Son portales inestables, se van a estar moviendo. Ya sabemos, primer turno están apagados como los vemos. Pero se ven dónde se van a abrir. En el turno 2 se abren. Turno 3 se cierran y se mueven. Y uno puede ver dónde se van a abrir en el turno 4. Entonces, en este caso, jugando progresivo, probablemente los kills se van a hacer cuando los portales están abiertos. Pero aquí estamos empezando apenas. Aquí puse tropas aquí, aunque ustedes no la vean. Con ese 3 me pareció que estaba a salvo, igual que este. Si lo lograba mantener, los mantenía, pero quería mantener estas posiciones de aquí. Me preocupaban estos dos, probablemente solo iba a poder salvar uno. Este 4 no va a tener problema con este 4 el primer turno, porque nuevamente este 4 se va a convertir en un 7. Entonces aquí está tratando de rescatar tropas. Ok. Como estamos en última posición, además recibimos muchas tropas. Ok. Bajo el 4 y lo muevo hacia arriba para tener esas dos posiciones lo suficientemente fuertes para sobrevivir. Tomando en cuenta que este 9 no se moviera hacia mí, aquí es lo que me preocupaba, que el 9 hiciera para acá, porque este 5 de aquí no iba a morir. O que el 3 se bajara, pero no podía hacer nada. Este 3 yo no lo veía. Este 13 yo no lo veía, pero por suerte agarró para allá y cuando llegó a mí ya estaba muy pequeño. El 9 agarró para donde me preocupaba que agarrara. Pero igual, para cuando llegó a mí ya era muy pequeño. Entonces, tenemos la posición aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Okay. I think I just lost a 2. Want to create a position over here. Yo también perdí el 2, me parece. Nuevamente los primeros turnos va a ser carta y pase. Do that. Lastimosamente no van a ver todas mis posiciones, todas mis tropas. Estoy tratando de recordar cómo fue que estuvo el asunto. Pero me acuerdo que eran 6 posiciones. Así que vamos a adelantar un poco. Porque aquí no pasa nada. Ok. Los jugadores van a acomodarse en posiciones. Si vemos los bonos así rápidamente. Estamos hablando de un juego de zombies. Es muy difícil agarrar un bono aquí. Nadie fue por un bono que yo sepa, me haya parecido. Más adelante, para la hora de limpiarlos hay que saber dónde están los bonos y demás, pero al principio nadie los va a agarrar. Pero aquí los podemos ver si fuera el caso que jugaran otro tipo de round. Pero sí hay un montón de territorios, eso es lo que me preocupaba más que todo con mi tablet. Un run estaba muy difícil, entonces insisto, mi plan ahorita era sobrevivir. Vamos a seguir adelantando un poco. Vamos yo, puse tropa aquí para que esta posición sobreviviera. Si no recuerdo, puse tropa aquí, puse aquí y aquí para que todos fueran como 5, menos este 4 y un 6 para poder atacar. No, White House. You don't see me all. No me ve completamente. A él se le olvidó que yo estoy aquí. Y él nunca me ha visto aquí. Yep. La otra, como sabemos usar las cartas, ¿verdad? Eso se va a hacer muy importante más adelante. Voy a ver en qué momento fue y les explico. Pero él puede ver que en Congo hay alguien, porque no es un +2 de zombies. Mauritania son zombies. Congo es este territorio grande, yo estoy ahí. Pero él no se acuerda. Él me vio, pero no se acuerda. Pero siempre es bueno en zombies con neblina usar las cartas. Él no se acuerda que soy yo, pero yo fui el que me moví ahí. Yo ataqué aquí abajo y subí aquí para tener ese territorio. El problema con los zombies expertos y con gente que no va a perder muchas tropas es que van a tener turnos grandes. Vamos a ver el turno de White House.
Como ven, él también está tratando de mantener varias posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Think for the most part that's all zombies. Y le dan otra carta en Somalia que me pareció que también hay alguien. Pero no sé cuál es Somalia, la verdad. So yellow is here, 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 and here. Y aquí. Pink is Me parece que amarillo here, también estaba por here, aquí. Here. Yo básicamente tengo 4, 5, 5, 5 y un 5 aquí. Here Si probably no me has equivoco. my Si no recuerdo mal. Y tengo en la posición aquí también es un 4 o un 5. Kind of want to peek. I'll probably go down with this one, next one, just to see who it is. Yep. Entonces él dice que va a ir a buscar a ver quién está en Congo. Para saber quién está en Congo. Nuevamente en Congo estoy yo. Trying to keep track of everything. Sí, pero es difícil seguir a todos los jugadores, dónde están y cómo se mueven. Yo sí había visto que Azul estaba más que todo aquí en una posición grande. Tiene otra posición aquí ahorita, si no me equivoco. ¿Ves? Aquí estaba el Azul también. Entonces Azul tiene esta posición y esta posición de aquí. No estaba seguro si tenía otra posición. Sin embargo, más adelante, no sé si ahorita más adelante, yo tengo la carta de Francia que es aquí arriba. Y aquí Francia hay alguien. Yo sé y yo mantengo esa carta. Cuando hago los cambios trato de mantener Francia para ver si esa persona se mueve o no. Yo sé que hay alguien ahí, pero no sé quién es. Entonces, ves, él sabe que Congo y Somalia hay gente. Entonces, Congo. Ah, no, Congo. Ah, ya no sé si soy yo entonces. Yo pensé que él tenía esta carta. Aquí es donde estoy yo, si no me equivoco. Porque este territorio toca un montón de territorios. Entonces yo quería tener visibilidad. Y Somalia. Somalia está de este lado. Somalia tiene que ser este que está aquí atrás. Aquí estaba azul. Por eso Somalia no aparece como zombie. Porque ahí estaba azul. Entonces aquí está mi turno. Yo nuevamente trato de mantener todas mis posiciones vivas. Así que agrego uno por aquí, uno por allá. Uno extra en algún lugar para atacar. Y ya aparecí aquí. Él ya me está viendo aquí. Verdad es que esa posición la voy a perder. Hope that goes up. Oh. There's my, Ese 13 nos pudo haber terminado aquí a nosotros. survival stack in the Middle East. Pero por suerte agarró el 6 de morado. Y el morado perdió un 6. Morado está on the ropes inmediatamente. Sin embargo, yo también perdí. En ese turno, el siguiente, perdí esta posición de aquí. Entonces tenemos solo 5 posiciones. Teníamos That was, 1, 2, 3, 4. Y hay una quinta por aquí. Ay, ya no me acuerdo ni dónde estaba yo mismo. Hasta el momento estamos sobreviviendo. Ese era el plan. still one. Él iba a bajar para ver quién estaba aquí en Congo. Pero ya se le puso un 3 aquí, entonces ya no lo va a hacer. O si lo va a hacer, no ha hecho nada. Y ahí es donde me ve a mí. Okay, so is Outcast that's in the Congo. Good Yep. to know. 1, 2, 3, 4, 5, todavía 6 posiciones. No sé si esta está viva todavía. Troop on that. No, esta la pierdo en el siguiente turno. Ven que hay un 4 aquí, yo me equivoqué. Aquí hay un 4 y el 4 me mata a mí, creo. En el siguiente turno. Cometí un error. Además los zombies tuvieron un turno grande. Me parece. Realmente estoy dando no dar muchos spoilers, pero es que así me voy acordando las cosas. Un poquitico volumen. Vamos a brincar un poco a mi turno, a ver si vemos qué hago yo. Así rápidamente, azul. Azul sigue en esta zona. Yo ya había visto este 10 porque él lo movió hacia arriba. Yo no lo estoy viendo en este momento el 10, pero yo sé que él anda por I aquí. don't think anybody has a complete bead on me, so I'm gonna hold off. Y es probablemente cierto que nadie lo puede ver a él completamente. Yo no sabía que él tenía esta posición de aquí. Yo veo esta y veo esta. Pero esta yo no la veo. Azul, como solo está por aquí, no ve esto de aquí abajo. Entonces él tiene razón en estos momentos que no lo pueden ver. Este 7 o una tropa por aquí es el que me mata ahorita. As good as dead. Maybe not. Él pierde una posición.
Vea que pasamos de tener 5 a tener 3 posiciones nada más para So rojo. I'm in 3 positions now. Might make that survival trade. Y no me acuerdo, insisto, no me acuerdo si fue ese turno que perdí esa posición de aquí o no. Pero esa posición la podemos dar por muerta. Porque no va a hacer nada de ahora en adelante. Tengo 1, 2, 3, 4 y tengo una quinta posición aquí. Yo creo que yo me moví aquí a la esquina. De hecho, en algún momento teníamos 4 jugadores aquí así. 1, 2, 3, 4. Yo eran 2 Just posiciones. wait and see. Morado y azul, si no me equivoco. Y estábamos cambiando cartas aquí baratas. Ok, sabemos que amarillo anda por aquí. Yo he visto una posición aquí arriba. Sé que estaba él. Sé que hay alguien en Francia. Sé que amarillo está aquí arriba. Ya rojo no lo ve, pero yo sí lo veía. Vamos a adelantar un poquito. Entonces ahí estamos cambiando, ¿ves? Ahí estamos cambiando en esa posición morado, yo y creo que era azul. Azul o amarillo, creo que estoy casi seguro que era azul. Estábamos cambiando cartas baratas aquí, atacando una posición de solo uno. Entonces era amarillo, no era azul. Azul está aquí abajo, amarillo está aquí arriba. Ok, seguimos. Estamos haciendo posiciones. Yo probablemente ya perdí esta posición. Entonces voy a empezar a poner tropas para defenderme de un zombie grande. Puse probablemente aquí, So aquí nobody made o a aquí arriba. survival trade. Entonces él sabe que hay gente en Congo, que soy yo. En Rumanía él me ve, soy yo, que es esta de aquí arriba. Que esa me dio serios problemas en Rumanía. Ahorita hablamos de eso. Y Algeria, que es de él. So I will get the lowest trade Ahí estoy agarrando probablemente una carta aquí. if I live. Empiezan los cambios. Como dice White Chaos, él recibe el cambio más pequeño, ya sabemos. Primer cambio 4, estamos hablando de progresivo. 4, 6, 8, 10, 12, 15. Yo voy a usar el de 15. Voy a recibir, perdón, el de 15. Ok. Ya les aseguro que esta posición no existe. Porque ahora voy a cometer el segundo error que cometí. Vean este 8 de aquí. Yo no lo vi. Ok, White Chaos hace el cambio. No sé por qué no cambió en Algeria. Yo he visto el video un par de veces. No sé por qué él no cambió ese más 2 en Algeria, la verdad. Que era aquí arriba. No sé si no lo vio o qué. Creo que igual lo cambia después. Así que no pierde nada. Perdón. Ok. Ojo esta. Creo que es este el movimiento. Él se me escapa. Él quiere escaparse. ¿Ok? Entonces hace 2 ataques a través del portal. ¿Ok? Y entonces, ahorita en mi turno yo como, ¿para dónde agarró rojo? First, the portals aren't going to be as advantageous to me. If you're later in the turn order, you can create new positions and get out of people's way. Si él no tiene suficientes tropas, él debería haber hecho una segunda posición. Aquí, dejar una aquí y dejar otra aquí, pero no tiene suficientes tropas, incluso porque tiene el cambio pequeño. Él lo que debería haber hecho con 3 posiciones es hacer una segunda posición. Pero no tiene suficientes tropas para hacer eso. Lo hubiera perdido las 2 posiciones, entonces nada más se movió. Yo no sabía que él estaba en 3 posiciones. Pero yo sabía que él se movió y que atacó 2 veces. Vamos a ir moviendo un poco porque creo que no vamos a ver mucho. As long as he doesn't dump it all there and then just noob slam my 7, I should be good. Todavía no va a pasar mayor cosa, pero estamos con los cambios de eso. Ya azul recibió el 12, entonces yo recibo el 15. ¿Ok? Entonces vamos. Yo recibo el bono, el turno más grande. El trade más grande, perdón, el cambio más grande. Pero yo todavía estoy en la mentalidad de sobrevivir. Esta posición ya la perdí, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Estoy seguro. Entonces puse básicamente las reforcé todas. Nuevamente mi plan es obtener un segundo lugar. Un tercer lugar ojalá. Ok. Entonces me estoy tratando de hacer lo más difícil posible. Pero vean que puse tropas y se me fue este 5. No vi el 8.
Como ven, no puse nada en el 5. Esa posición está muerta. Esta está muerta hace un ratito. Esta eso. Pero lo importante es esto. Yo, ok, suave. No está aquí rojo todavía. ¿Para dónde agarró rojo? Entonces me moví para arriba. Si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Dicen, ok, ¿para dónde se fue rojo? Y este movimiento es muy importante. Porque ahí voy a parar. Pero yo ya sé que aquí no hay nadie. Yo estoy viendo toda esta esquina de aquí verde. Todos son los zombies aquí. No hay nadie más aquí. Entonces, empiezo a pensar en que tengo opción. Estoy en la última posición. Tengo una buena posición. Sí, ese fue el error mío. No lo vi. Sin embargo, tenía muchas posiciones. Así que no fue vida o muerte. Por suerte. Siguió atacando acá amarillo, si no me equivoco. Entonces tenemos esta. Aquí tengo 2 y perdí esta. Tengo 4 posiciones ahorita. No estamos muy bien. Solo tenemos 4 posiciones. Quisiera tener más. Hubiera preferido que esta estuviera viva. Aquí no hay nadie. Me parece que a este lado no hay nadie. Quisiera tener más posiciones, pero estamos bien con 4. Ahorita nadie va a hacer ningún kill porque si haces un kill no te da un cambio. O si pudieras hacer un kill con las tropas que tenemos, que nadie tiene para hacer un kill con las tropas que tenemos. Si cambias a hacer un kill, quedas con 4 cartas. No haces un cambio inmediato y eso nunca es bueno. Menos en un nivel como de torneo. Entonces, si no me equivoco, vamos a adelantar otra vez un poquito más. Él tuvo la suerte que él no se movió a Algeria, entonces recibió igual los más 2 de Algeria. Pues tenía que haberlo hecho desde el principio. En Saudi lo que está es amarillo, azul. Estamos, insisto, cambiando cartas. Creo que es amarillo. Entonces todos vamos a tener 4 cartas ahorita. Y aquí es donde se pone interesante. Entonces dijimos, tengo esta posición de aquí. Yo sé que aquí no hay nadie. Todo esto es verde. Entonces yo sé que todo el mundo está ahí para arriba. Ya eso me quita un montón de territorio para cazar. Que tengo que ir a buscar. Yo quisiera estar aquí, pero no lo estoy. Pero tengo una idea de que creo que yo sé dónde está todo amarillo y creo que sé dónde está todo azul. Y en el peor de los casos, como yo sé que aquí no tengo que ir a buscar, yo puedo agarrar esos stacks que tengo aquí y subir buscando gente. Entonces empiezo como a pensar, ¿será posible hacer algo? Ahora la pregunta es, ¿quién queda con 5 cartas? Porque ahora, si alguien queda con 5 cartas, yo tengo cambio en 4. Entonces empiezo a pensar, ok, si alguien queda con 5 cartas, lo podré matar. Él hace un cambio correcto, porque tiene muy pocas tropas y posiciones. Quedar con 5 cartas es una sentencia de muerte en este momento. Si no soy yo, es alguien más. Aunque creo que nadie podía ver todo rojo. Nadie ha visto este 2 excepto azul, pero azul no ha visto este 13, creo. Ya lo vio. Eso es un problema. Pero creo que azul no ve el 21. No, aquí estaba amarillo, porque todavía estábamos cambiando cartas aquí nosotros. Y aquí es donde empieza a prendérseme el bombillo. Amarillo queda con 5 cartas. Eso es una sentencia de muerte. La pregunta es, ¿quién va a matar a amarillo? ¿Quién va a matar a amarillo? 5 cartas es una sentencia de muerte. Amarillo está aquí. Amarillo está aquí. ¿Ok? Yo sé que aquí no está amarillo porque hace rato no lo veo. Y alguien está en Francia, pero no sé quién es. Yo tengo la carta de Francia. Y los portales están abiertos. Morado cambia. Yo dije, ok, va por un kill. Porque Morado sí tiene suficientes tropas para hacer kills. Pero no lo hace. Morado nos avanza todo amarillo. Pero podría matar a azul. Y ahí casi vemos que Morado tiene 2 posiciones nada más. Morado básicamente, si no me equivoco, estaba aquí y aquí nada más. Por la cantidad de tropas que tiene. Y yo vi este 20. Ese 30 no lo veo todavía. Azul queda con 5 cartas. Y aquí es donde dije, ok. Tablet o no tablet es el momento. No, they don't. Spoiler. Yo aquí dije, ok, creo que yo sé dónde está todo azul y creo que sé dónde está todo amarillo. Vamos. Lastimosamente no vamos a ver todo el movimiento.
Pero aquí fue donde cambié el plan. Ok, ya no estoy defendiendo. Vamos al ataque porque hay 2 jugadores con 5 cartas. Estoy en la última posición. Cambio en 4. O sea, todo se sumó. No puedo decir que fue... gran estrategia. Mi estrategia era defenderme y sobrevivir. Pero creo que todo cayó a mi favor. Entonces, aquí estoy cazando amarillo. Si no me equivoco. O azul, no me acuerdo. Amarillo. Okay. Con este subí por aquí para ver quién estaba en Francia, pero me encontré amarillo por suerte y maté amarillo. Cambio. Y yo creo que yo sé dónde está azul. Yo creo que yo sé dónde está azul. El problema es que los clics son muy lentos. Entonces estaba como apurado. Porque me encontré azul aquí en Francia. Si no me equivoco. Ya había visto ese azul y encontré este azul en Francia. La carta, muy importante. La carta de saber que alguien estaba en Francia me dio encontrar amarillo, porque yo no sabía que amarillo estaba aquí. Y encontrar azul. Otro kill, 5 cartas más, cambio doble, porque quedé con 8. Y ahora el plan es al rojo, yo lo tengo al rojo. Solo son 2 cartas, no importa, ya tengo al rojo. Lo puedo matar. Pero me quedé sin tiempo. Tengo todas las tropas suficientes para matarlo. Y no puedo hacer clic. No puedo hacer clic. Estos territorios de aquí arriba se me complicó tanto. Se me complicó tanto. Pero ellos no tienen cambio. Ninguno de los dos, pues tienen 2 cartas nada más. Incluso ahí tal vez yo no debería ido por rojo. Debía haber dejado que agarrara una carta y matado en 3. Pero preferiría agarrar el kill, los 3 puntos. Aquí ya llevo 2 kills, ya llevo 6 puntos. Malas posición, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora rojo sabe que está muerto si no hace algo. Yo tengo, sin cambio, tengo suficientes tropas para matarlo. Pues yo ya las había posicionado. Sencillamente me quedé sin tiempo. Entonces vamos a ver qué hace White Chaos. Don't really have enough juice to get rid of one of his. Ojo lo que dijo ahí White Chaos. Una estrategia muy importante. Dado que yo lo tengo básicamente muerto, porque yo tengo suficientes tropas sin tener nada más, sin que me den tropas de nada, yo tengo suficientes tropas para matarlo. El plan de él, el posible plan de él era matar uno de los stacks míos. ¿Por qué? Porque hay muchos zombies en el medio. Estamos muy juntos, así que no sé si la estrategia hubiera funcionado o no. Pero, si por ejemplo estamos aquí abajo, los portales están cerrados, right? Si él logra matar, si estos 2 territorios, el 12 y el 19, hubieran estado aquí abajo, por ejemplo, él logra matar mi 19, yo ya no lo puedo matar a él. Si queda con suficientes tropas para no morir con los zombies, pero si él me quita a mí, tiene el Attacker's Advantage y además yo con este 28 no puedo llegar aquí abajo. No puedo matar este 23 y llegar aquí abajo. Entonces él lo pensó, pero sencillamente no tiene suficientes tropas. Entonces el plan del MA era ver si lograba matar a Morado, pero creo que él se le olvidó que aquí había un 30 enorme. O regalarle agarrar darle agarrar el segundo lugar es lo que quería. Con eso. Pero too little too late. Y entonces ahora Morado piensa lo mismo. Voy a ir a tratar de matarlo, pero Morado no sabe que está este 12 aquí. Entonces él ve, aparece con el 30 que tenía aquí abajo, él aparece y trata de matar a White Chaos. Pero no es todos los territorios de White Chaos. Porque Morado nunca vio esto. Se pone a llorar. Ojo que, como esto es un juego entre amigos, aunque sea con niebla, la gente que está muerta puede ver el juego. Ahorita lo van a ver. Puede ver el juego. Entonces amarillo todavía está viendo el juego. Azul, todos están viendo el juego. De hecho, todavía. Sí, yo estaba bastante seguro que ese 2 era la última posición de él. Entonces, Morado se trató de esconder. Pero yo igual estoy aquí con 28 tropas. No hay nada que hacer. Ahora, yo tenía la opción. Una de las opciones cuando estaba jugando zombies en torneo. Que los zombies cuentan para posición.
Entonces yo pude haberle dado morado a la segunda posición. Lastimosamente yo estaba jugando, ves, ahora que ya White the Chaos está muerto, como está jugando entre amigos, él puede ver lo que yo veo, right? Él puede ver lo que yo veo, porque va a mi turno, right? Y como ven, yo tengo un stack enorme que tenía aquí que era el de cacería si algo fallaba, el stack con el que maté a él, el stack con el que pensaba matarlo a él que no pude, y un 9 escondido que nadie sabe que está. Rojo debería saber que yo estaba ahí. Right, porque él salió corriendo y ese stack está ahí de entonces. Estoy en todo lado. Todo cayó como un guante, man. Literalmente. Anyway, ya White the Chaos puede ver el mapa. Entonces ahorita vamos a poder ver todo lo que está pasando. No hay mucho más. Realmente con eso tengo un cambio. Y ahí el morado, Ryan creo, básicamente me está pidiendo que le dé el segundo lugar. Pero yo estoy con tablet, no me la puedo jugar. No soy suficientemente rápido como para ponerlo en una esquina, que no agarre cartas, matar yo a los zombies, puedo matarlo a él. Lo he visto en otros juegos de este mismo round que he visto en YouTube. Pero yo sencillamente no puedo con una tablet. O sea, si estuviera en la computadora es mucho más rápido, puedo controlarlo mejor. Si él se me viene encima porque trata de jugársela de eso. Yo después le pedí disculpas. Nuevamente, aquí no tengo Discord yo y no deberíamos estar hablando en Discord. Pero no tengo Discord, estoy meramente en el juego. Yo posteriormente, vamos a seguir el juego. Posteriormente le pedí disculpas a Morado. Le dije, mae, me hubiera encantado darle el segundo lugar, pero estoy jugando en una tablet. O sea, como vieron, este territorio es Rumanía. Este territorio es Rumanía. No sé qué tenía. No hay que darle clic al 1. Hay que darle clic como aquí abajito. Y yo le daba, y le daba, y le daba, y no puedo. Vea, ahí estoy tratando de darle. Ahí estoy tratando de darle. No logro hacerle clic a Rumanía. No lo logro hacerle clic a Rumanía. No lo logro. Todo eso tratando de darle clic a Rumanía. Todo eso fue yo tratando de darle clic a Rumanía aquí arriba. Clic, clic, clic. No podía. Anyway. Una opción en este tipo de torneos es darle segundo lugar al mae en lugar de los zombies. Básicamente lo ponemos en una esquina a él. Relativamente protegido. No es Ryan, es Ian Raff. Outcast has fought him in the wild before on very similar settings. Lo hemos visto en Japón, dice. And he like utterly murdered me. It was awesome though. It was a fun game. Solamente pues, no le dimos el segundo lugar a Morado porque yo no me sentía capaz de controlar todo lo que estaba pasando. Ahora van a ver lo que sigue es limpiar los zombies. ¿Ok? Lo que sigue es limpiar los zombies. Si ven el video, llevamos 30 minutos. El video tiene 58. No estoy orgulloso de lo que pasa ahora. Pero en este torneo específicamente, para obtener el primer lugar hay que matar a los zombies. En muchos torneos, cuando se juegan los settings de zombies y usted mata al último contrincante humano, hay que sobrevivir 3 turnos y ya está en el gane. Mucha gente igual lo limpia y demás por el contenido, yara, pero en muchos, torneos hay que sobrevivir 3 turnos. En este torneo específicamente hay que matar a los zombies. Entonces tenía que matar a los zombies para ganarme esos 3 puntos. ¿Ok? Como ya dije, va a durar media hora. Vamos a poner en velocidad rápida. Pues White the Chaos me hace el favor de grabar. Porque también usted mata a los zombies, pero tiene que comprobar que los mató. Entonces él dice que ha grabado hasta el final para tener la prueba de que de eso, porque él sabe que yo no estoy grabando. Pero básicamente, hasta el momento yo un juego perfecto, maté a todo el mundo. Ya con eso son, ¿qué? 12 puntos. Más 10 mínimo de un segundo lugar. 1, 2, 3, 4. No, porque son 3, 3, 2, 2. O 2, 1. Ya no me acuerdo. 6, 8, 9. Anyway, como pueden ver, estoy tratando de... Pero me equivoco a cada rato. Me estoy equivocando, punto. Estoy tratando de agarrar toda la parte superior, que es donde tengo más tropas.
Pero siempre se me equivoco y los portales inestables lo hacen todavía más difícil. Entonces, nuevamente, voy a hacerlo más rápido para que vean cómo la limpieza y voy más o menos explicando un poco los errores que cometí. El problema eran los portales no ayudan, la cantidad de zombies no ayuda. Entonces vuelvo a subir para tratar de volver a agarrar todo lo que es el norte. Y esta vez protegerlo bien. Dejo el 10 aquí para comparar con este 10. Right. Yo sé que ahora se van a abrir los portales, entonces tengo que dejar aquí, pero yo no sé qué tamaño tienen estos portales, este portal por ejemplo, entonces dejo un 15 por aquello. Pues creo que aquí estamos bien. Y sí, es un 9 y un 7, no hay ningún problema. Yo tal vez debería haber utilizado este 39 y 51 mucho más antes en el juego. Pero les pido clemencia. Estaba con el pulso por las nubes. Por tener un juego perfecto que no me esperaba. Y en una tablet y no puede hacerle clic rápido. Y sí, él tiene razón. Él está diciendo que lo mejor es aquí empezar abajo porque uno agarra sus 3 posiciones y ya empieza a empujar hacia arriba. Lo que pasa es que yo sentí que tenía las tropas arriba, por eso no lo hice. Yo lo que tenía que haber hecho era limpiar un montón de zombies. Pero si uno limpia muchos zombies, sí, tiene el riesgo de una infección, ¿verdad? Anyway, aquí estamos limpiando en 2X porque voy a cometer varios errores. Sorry, Purple. My only hope of surviving was that being your last stack. If I just sat and did nothing, he was still gonna hit me. It wasn't personal. No, probably felt like it. Entonces aquí ya dije, ok, voy a agarrar la parte de abajo. Entonces trato de agarrar la parte de abajo, dejo algo. Pero realmente no me fijé qué tamaño tenían estos zombies cuando los pude ver. Si es que los pude ver, no me acuerdo. Aquí nosotros los podemos ver. Right? Aquí nosotros los podemos ver, pero yo realmente toda esta parte aquí la veo negra. Yo no sé qué tamaño tienen esos portales. Este 16 estuvo complicado. Entonces nuevamente yo traté de moverme muy rápido tal vez y cometí errores. Ahí no sabía qué hacer porque también tuve un mal split. Entonces ahí spliteé. Todo pinta muy bien, muy bello, soñado y hermoso. Voy trabajando bien. Los zombies reciben que un +3. Fine, un +3 no debería ser problemático. Creo que no tenemos problemas, no atacan nada. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Nuevamente, pongo 12 porque no sé cuánto hay aquí. Está escondido aquí. Pongo 12 aquí igual porque no sé cuánto hay. Yo calculo que no hay nada más. Yo es de 25. Entonces aquí... aquí cometí un error. No, ahí no fue. Ahí lo hice suavecito. Los zombies tienen +3. No deberíamos tener problema, creo. Genial. Vamos muy bien, vamos muy bien. Cerrando rapidito. Yo ahí tenía que haber atacado un montón y ataqué un montón. Dije, ok, vamos. Empujemos. Pero yo pensé que había menos zombies de los que me encontré. Y cometí el error del 21. Ojo que el 21 sí lo estoy viendo. Estamos en mi turno. Yo este 21 lo estoy viendo. Y yo lo que debí haber hecho es con ese montón de tropas que tenía, haber atacado este 21. Right? Pero no lo vi. Y entonces hacen fiesta. Y tras eso, ¿cuántos recibieron? ¿Cuántos recibieron? 127 tropas, se duplicaron, no, es un 50%. Y los zombies hicieron fiesta. Ah, bueno, no, el 21 no, perdón, pero el 21 no importaba porque se cerraba. Recibieron un montón de tropas, yo dije, ok, perfecto. Pero aquí no tengo cambio. Entonces avancé un territorio 2. Ahí moví el 55, ahí pensé que los iba a poder matar, pero me encontré ese 34. 30, 33, 37, pues yo no vi ese turno. Yo ok, aquí ya los termino. Tengo el 55 atrapado, lastimosamente. Yo, ups, ya Morado lo sabe. Y no solamente go to the 4, como dice White the Chaos. No solamente go through the 4. Hicieron 362 tropas en 4 territorios. Ay, madre. O sea que tuve que volver a empezar básicamente desde cero.
Le agradezco de suprema manera a White Chaos que haya grabado todo el video. Porque aquí yo ya estuve a punto, ya eran las 11 de la noche. Y yo, man, no voy a poder ganar a estos zombies. No suficientemente rápido para ganar a estos zombies, no puedo. Algo estoy haciendo mal y no sé qué es. Pero bueno, los zombies me dejaron con suficientes territorios. Y como este borde todavía existía aquí, pues no lo había podido mover. Sí, ya White acaba de decirlo. O sea, yo ya aquí ya estaba pegando más, no vale la pena. 2 puntos más no vale la pena. Porque entre segundo lugar o primer lugar son 10-12, son 2 puntos. Yo dije, man, no vale la pena. Estoy a punto de rendirme. Nuevamente, aquí los portales se van a cerrar, entonces tengo una oportunidad de... de que no haga mucho loco los más. Yo sé que tengo este borde aquí, entonces voy a dejar que consuman otra vez esta parte aquí, que se expandan, que pierdan tropas. Estoy tratando de esperar a tener un cambio. Ojo que todavía quedan 14 minutos, ¿verdad? Ay, Dios. Y todos están viéndome. Yo sé que todos me están viendo, entonces la presión es como... necesito terminar esto lo antes posible porque todos me están viendo. Después de que los maté a todos y estoy teniendo casi un juego listo, perfecto. Todos me están viendo, man. Pero entonces aquí dije, no, ok. Bajemos el ritmo. Y ahí me quedé pensando, uy, pues eso fue un error. Porque el 25 no puede atacar. Pero no importa, me la jugué. El 25 no puede atacar, ahí está encerrado. Y el 30, y después aparece el 38, madre, pega brincos por todo lado. Yo no, mano, es justo. Estoy de vuelta al punto de partida. Y uno ya no puede, uno no ve todos los zombies, uno no sabe cuántos zombies, o sea, como estaba viendo a White Chaos puede ver todo lo que ven los zombies y lo que veo yo, ¿verdad? En cada turno. Pero yo no veo cuántos tropas tienen los zombies, man. No, yo estoy a punto de rendirme ya. En 2 o 3 ocasiones yo dije, mano, esto es demasiado tarde. No vale la pena. Morado me dice take the risk porque él sabe que más o menos estoy casi a punto de matarlos. En el siguiente turno se cierran los portales. Pero algo tengo que haber hecho porque todavía faltan 9 minutos, 11 minutos de video, man. Otra vez otro turno enorme. Madre, los zombies, o sea, no entendí, madre. Ahí, vean la cantidad de zombies que tiene antes y después del turno. ¿En serio yo tenía tantas tropas más que ellos? No entiendo. Y de repente los más tienen un turno enorme. Eso no me lo esperaba. Yo aquí dije, ok, ya, los más me van a atacar en ciertos lugares, como este 2 que no pude atacar porque me quedé sin tiempo, ya era. Pero, madre, los más tienen un turno triplicándose, madre. Triplicándose. O duplicándose, no sé qué fue lo que pasó ahí. Fue un 2.5x, creo que fue. Igual de acá se está cagado de risa. Y los más están hablando en Discord. Y entonces ya llegó un agente del evento, le dijo que no pueden hablar en Discord. Y lo más sí tener razón, lo que pasa es que él me dijo que él no está en Discord, no puede estar en Discord jugando, entonces él no está aquí. Pero no importa, no pueden hablar, entonces se quedaron callados otra vez. Eso me di cuenta después, cuando me metí a Discord al final. Ok. Va de nuevo. Empezamos desde cero, mae. ¿Cuántas veces hemos empezado desde cero? ¿Cuántas veces han visto usted que hemos empezado desde cero, ah? Y me estoy quedando sin tiempo otra vez. Pero bueno, ahí monté la... Sí, el juego estuvo corto, fueron 30 minutos y después duró otros 30 minutos limpiando. Dice White Chaos que aparte del cleanup, el juego estuvo corto. Yo, gracias. Entonces aquí, si ven, si notan, empecé a moverme más lento. Empecé a pensar más los movimientos. Y decir, ok, voy a empezar de aquí, voy a... Ya como un poco más estratégico. Al principio creo que me desesperé un poco y por eso cometí serios errores. Discord was advised not to talk about the game while the game was going on. Ahí donde los cagaron. So, somebody put a gif of banging their head. So I'm not saying anything, I'm not saying anything. Pues, ok, ya tengo esto aquí controlado. El plan es ahora controlar esta parte otra vez como lo tenía antes.
y ya paro. Nuevamente, me estaba costando mucho moverme. Son muchos territorios y a veces cuesta. El Rumanía me llevó puta todo el juego. Todo el juego con Rumanía. Pero bueno. Ya vamos avanzando. Igual, los zombies tienen un vergo de tropas. Ese turno, ese último turno grande que tuvieron fue demasiado. Yo no entiendo. Ya están teniendo más 2. Ojo que tienen más 1 cuando tienen muchas tropas. Después más 2, después más 3. Y es cuando empiezan a dispararse. Hay que tener mucho cuidado cuando están limpiando zombies. En el momento que los más reciben más 3. Ya hay uno a punta que ya más o menos los puede matar más bien. Cuando ya reciben más 3. Pero aquí yo no sé. Yo tengo mis dudas al respecto. Pongo 12, mae. Es lo que hay. Mi idea es matar ese 31. Pero no sé cuánto hay aquí. Pero tampoco no puedo estar gastando tropas atrás. 23 me salvé por... Oh, el 23 me salvé por una, pero igual me entraron por aquí abajo, man. No. El 32 me entró. Porque no, me quedé sin tiempo. Si vieron, me quedé sin tiempo. No pude hacer el split que quería hacer. Entonces, todos lloran otra vez. Porque van otra vez a brincar los hijos de putas zombies por los portales, man. Por suerte no agarraron mucho. Y todos están viendo, man. Todos están riendo y haciendo emóticos. Y yo, man, me están viendo. Ay, va de nuevo. Por suerte no entraron mucho. Y ya ahí los tengo más controlados. Se va a cerrar los portales. Es un buen turno para moverme. Y ahí yo logro hacer un split y ya. Sacrifico el... No sacrifico el 4. Sacrifico ese 4 porque iba a mover este man aquí. Los portales están cerrados. Entonces es un buen momento. No me acuerdo si tenía. Yo tiendo a guardar los trades. Pero con portales inestables no se puede. Si no hubiera portales inestables yo tiendo a guardar los trades. Porque... Nuevamente, si usted tiene muchas tropas, los maes van a duplicarse muy rápido, triplicarse, lo que fuera. Entonces ahora no puse 12, ojo, puse 20 para que no me lo va a pasar. Y nada más me adelanté un poquito y paré. El único que me preocupa es este portal. Es un 26, estamos bien. Pero los maes prefieren un 65. Se vuelven a triplicar. Ay, man, ya se están desesperando todos. White the Chaos, nuevamente. Thank you very much for covering the whole thing. No puedo creer que todos están viendo todo este juego. Este ridículo de juego, man. Ay, todo por 2 puntos. Nuevamente. Llegó un momento que dije, man, no vale la pena. Pero bueno, los más entraron por solo un lado, por suerte. Así que lo que hice fue volver a recuperar todos esos territorios y volver a tener mi línea. Me dio tiempo de bajar territorios. Y ahí estamos en la línea 3. Que originalmente White the Chaos había dicho que él agarra esas 3 y sube. Yo ya tengo la línea 3 para abajo. Y lo intenté sin cambio. No tengo cambio. No sé cuántos zombies hay. Pero ya estoy cansado. Por suerte, se logró. Okay, that was fun. A little drawn out at the end. I enjoyed it, but I'm probably out of the tournament. I enjoyed it, and I'll still join for practice games. No sé si White the Chaos quedó fuera del torneo, ahora revisaremos. En todo caso, muy buen juego. Muy mal cleanup. La limpieza de los zombies estuvo patético. En mi defensa, está en una tablet. Qué dolor de pelotas. En todo caso, pasamos al round 5. Nos vemos. Probablemente lo voy a subir mañana. Esto lo van a ver ustedes el sábado. El domingo pueden ver el round 5, si no me equivoco. Lo tenía antes en la semana, pero no pude jugar ese día. Ya saben, like. Ya somos 110 suscriptores. Like, subscribe. Dejen comentarios. Todo eso ayuda. Por ahí nos vemos la próxima.